Muy buenas tardes a todos, como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 23 de julio de 2024. Y el día de hoy hay mucho que comentar y nos vamos a centrar más que nada en todo lo que tiene que ver con la zona de Kharkov, ya que hay dos avances bastante interesantes por parte del ejército ruso y uno de estos avances nos puede indicar, algo tremendo que se podría venir durante el próximo tiempo, pero eso ya lo vamos a ir comentando. Más allá de eso, también vamos a hablar de distintas cosas que ocurrieron o de un avance específico que ocurrió en la zona de Marinka, pero eso ya para lo que es el final del video. Antes de comenzar, sí me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si les gusta mi contenido, si me ven regularmente y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí y para este canal. Pero no perdamos más tiempo y vamos directamente a toda la zona norte de Kharkov para comenzar el reporte del día de hoy. Y para comenzar tenemos que ir a todo lo que es la zona de Lipsy, uno de estos dos puntos de ataque de lo que fue la ofensiva rusa que inició en mayo de este año en dirección a Kharkov. Lo interesante de todo esto es que sabemos cómo estas operaciones eventualmente se han ido ralentizando, cómo Ucrania ha lanzado contraataques en la zona de Vovchansk, donde hay un tira y afloja, donde los rusos están atacando la ciudad, donde Ucrania contraataca y se ve que hay una situación muy fluida. Donde Ucrania estaba teniendo un mayor grado de éxito era en la zona de Gliboke, donde no solamente habían logrado de manera contundente que los rusos no avanzaran más, sino que también habían logrado capturar grandes partes del pueblo de Gliboke y que incluso estaban poniendo la defensa rusa de ese pueblo en una situación muy complicada. Las tropas rusas estaban bastante cerca de ser rodeadas y eventualmente vimos cómo esos avances ucranianos realmente tenían un potencial bastante grande en este eje y lo comentamos acá. Comentamos que si Ucrania lograba explotar esa oportunidad, podían no solamente tomar Gliboke, sino que también podrían hacer que los rusos retrocedieran una gran cantidad de territorio en todo lo que es esta zona de Lipsy. Pero durante las últimas horas, distintas autoridades ucranianas comenzaron a dar información acerca de que los rusos estarían reuniendo una gran cantidad de tropas en este sector para reiniciar sus operaciones ofensivas. Vamos a entrar un poco más en detalle de esa información un poco después, pero lo llamativo de todo esto es que horas después se confirmó que Rusia habría expulsado a las fuerzas ucranianas de Gliboke. Julian Robke, un periodista de Bild, un periodista pro-ucraniano, señaló esta información, fue el primer lugar donde se señaló esta información, pero ha sido replicada en otros medios, que al parecer Ucrania habría sido expulsada por completo de todo lo que es Gliboke. Y así se ve como de manera bastante clara Ucrania no pudo aprovechar esta oportunidad que se había generado en Gliboke y como prácticamente una de las pocas zonas donde Ucrania estaba avanzando de manera contundente, una zona donde realmente estaban complicando a las fuerzas rusas, todo eso se vio completamente anulado en un par de horas y lo que se está planteando ahora es que Rusia podría incluso no solamente detenerse en lo que es esta recaptura de Gliboke, sino que podrían reiniciar sus operaciones ofensivas. Y eso es lo que comentan distintas autoridades ucranianas, que Rusia ha trasladado una gran cantidad de tropas. Entre ellas se nombran distintos batallones, distintos regimientos, pero me llama mucho la atención que se habla de que la brigada número 155 de la Flota del Pacífico estaría en esta dirección. ¿Y esto por qué me llama la atención? Bueno, esta unidad había luchado en lo que era la zona de Ugledar para finales de 2022, incluso gran parte de 2023. Y eso es extremadamente llamativo porque nos muestra algo que he ido comentando anteriormente en este canal, que se puede hablar mucho del traslado de distintas tropas, pero no sabemos exactamente si es que estas unidades están a lo que es el 100% de su capacidad. Sabemos que esta unidad en específico ha luchado bastante, se ha desgastado bastante, fue una de las unidades que tuvo que luchar en la zona de Ugledar cuando los asaltos rusos fracasaron. Entonces puede ser que esta unidad simplemente no está al 100% de su capacidad, o también puede ser que sí comenzaron a recibir refuerzos y nuevos reclutas y que eventualmente sí logró recuperar su capacidad. Eso simplemente no se sabe. Eso es la información, eso es por qué, y lo comenté hace muy poco, creo que hace 1 o 2 videos, por eso es que no siempre sirve mucho ir siguiendo qué unidades se están desplegando en cada sector del frente, porque claro, está lo que acabo de comentar, que
nunca se sabe si es que esta unidad específica que ha estado en combate mucho tiempo, si es que está al 100% de su capacidad o no. Pero al mismo tiempo, muchas veces lo que puede ocurrir es que una unidad que no está al 100% de su capacidad, que está a un 60, un 70% o incluso menos, un 50%, pero que tiene una gran cantidad de experiencia en combate, puede resultar más efectiva que una unidad completamente nueva, una unidad que tiene un 100% de su capacidad, pero que al mismo tiempo es una unidad que no tiene experiencia en el frente. Así que ese tipo de dinámicas son un poco confusas, un poco complicadas de seguir, pero era simplemente aquello, porque justo había hablado de todo esto hace un par de días, y acá tenemos un ejemplo perfecto de todo esto. No nos centremos tanto en eso y centrémonos en lo que tiene que ver con toda esta posible operación elipsis. Porque si es que los rusos realmente estaban reuniendo esta cantidad de tropas, se ve como nuevamente este importante punto logístico para lo que es el flanco norte de Kharkov vuelve a estar bajo amenaza. Digo que si es que realmente ocurre esta operación porque no hay mucha información acerca de todo esto por parte de las fuentes rusas, pero yo creo que no es coincidencia que al poco tiempo de que haya surgido esta información por parte de autoridades ucranianas, se ve que de manera tan rápida las fuerzas ucranianas se ven expulsadas de lo que es Gliboke, una zona donde habían logrado asentarse, atrincherarse de manera bastante contundente y una zona donde también mostraban una gran cantidad de iniciativa, una de las pocas zonas del frente donde Ucrania estaba avanzando, donde realmente habían complicado bastante la defensa rusa y donde hasta hace pocos días era mucho más probable que Ucrania capturase todo este pueblo a que fuesen completamente expulsados. Así que algo debe haber cambiado en este sector y me imagino que esto en parte tiene que ver con que efectivamente se introdujeron nuevas tropas para luchar en ese eje. Claro, Lipsy es un punto de despliegue importante para las fuerzas ucranianas. Los rusos han bombardeado esta localidad constantemente en el último tiempo, pero al mismo tiempo una operación en esa dirección no necesariamente va a ser un trabajo fácil, ya que a raíz de todo lo que ha sido el ataque ruso en esta dirección y todos los meses que han transcurrido, se supone que Ucrania ha ido fortificando estas posiciones y eso podría disuadir quizá a las fuerzas rusas que, como bien sabemos, tienen bastantes focos de combate. Está la zona de Chasiv-Yar, está la dirección de Uledar, está la dirección de Ocheretine/Pokrovsk, está todo lo que está ocurriendo en la zona de New York y Torietsk, y quizá quieren concentrarse un poco más en esos sectores del frente. Por ahora, Gliboke es firmemente un frente secundario, si es que no, aún menos. Pero también hemos visto cómo los rusos utilizan bastante todo esto de aprovechar oportunidades. Frentes que están un poco más inactivos, frentes un poco descuidados, frentes que son secundarios, pueden potencialmente convertirse en frentes importantes si es que comienzan a lograr avances interesantes, que, por ejemplo, eso todo se ha visto, en mi opinión, en la zona de New York y de Torietsk. Si es que los rusos no hubiesen logrado el éxito que lograron de manera tan inmediata, me imagino que no estaríamos viendo tanta presión y tantos recursos siendo invertidos en esa dirección, y algo similar puede ocurrir en toda esta zona. Pero no nos adelantemos y veamos qué va ocurriendo durante las próximas semanas en este sector. Si es que los rusos realmente reanudan sus ataques, bueno, en parte ya lo han hecho, pero si es que se profundiza todo esto, eso puede convertir a esta zona del frente en una de las más interesantes de todo lo que es la línea de contacto. Vamos avanzando a lo largo de todo lo que es la línea de combate y para eso tenemos que seguir en la zona de Kharkov, ya que distintas fuentes, entre ellas Divken, reportan que el ejército ruso ha logrado un avance bastante interesante alrededor del pueblo de Stepovo-Novoselivka, pueblo que han capturado los rusos hace un periodo no muy largo de tiempo. Y este último avance, si bien, y esto lo comentamos en el pasado, cuando estábamos hablando de lo que era la batalla por Stepovo-Novoselivka, comentamos que desde este pueblo hay mucho, pero mucho espacio abierto en dirección a Kupiansk, y comentamos que sería interesante ver cómo se puede dar la dinámica de combates en esa dirección. Por una parte, hay menos lugares desde donde Ucrania puede utilizar para ir estableciendo distintas defensas. Obviamente se pueden crear distintas trincheras, distintas fortificaciones, pero hemos visto cómo en esta guerra los distintos pueblos que están repartidos en toda Ucrania
se convierten en puntos fundamentales para todo lo que es lanzar operaciones defensivas. Y al mismo tiempo, ir avanzando a lo largo de campo abierto es algo extremadamente difícil, ya que, como lo hemos visto una y otra vez, estos vehículos que son utilizados para estos avances son azotados constantemente por drones, por artillería, tienen que pasar por campos minados, etc. Todo ese tipo de cosas que se han visto una y otra vez en esta guerra. Así que, como comentamos en el pasado, ver cómo se puede desarrollar este tipo de avances en una zona tan extensa de campo abierto puede ser algo sumamente interesante. Ahora, lo que comentan estas fuentes es que los rusos habrían logrado un avance en esta dirección de unos 15 kilómetros cuadrados, lo cual, si bien no se ve tanta profundidad, sí se ve que es una cantidad de territorio bastante importante. 15 kilómetros cuadrados en un solo sector del frente, en cosa de lo que se supone que son horas, es realmente un avance tremendo. Y todo esto tiene que ver con lo que hemos visto en el último tiempo, esta última semana, con la captura de Pichanie, con la presión en dirección a Stepanov-Selivka, que al parecer los rusos están tratando de ejercer más y más presión en todo lo que es el frente del río Skil, en todo lo que es la ciudad de Kupiansk. Ya hemos comentado en varias ocasiones por qué esta zona es tan importante, hemos comentado cómo los rusos han intentado en el pasado tomar una y otra vez el pueblo de Sinkivka para acercarse a Kupiansk desde el norte, algo que ha fracasado y que por ende estamos viendo tanta presión desde el este. Existe la posibilidad de que con estos avances los rusos estén tratando de obligar a los ucranianos a utilizar distintas reservas para cubrir esta zona y desproteger un poco más Sinkivka. Eso todavía está por verse, pero lo cierto es que algo bastante interesante está ocurriendo en la zona de Kupiansk durante estas últimas horas. Y es sumamente interesante cómo en un periodo tan corto de tiempo el frente de Kharkov nuevamente está convirtiéndose en una zona bastante interesante de comentar, en una zona donde varias cosas se están moviendo, en una zona donde los combates se están haciendo muy intensos. Y estábamos acostumbrados en el último tiempo a que la única zona que se comentaba dentro de Kharkov era la ciudad de Vovchansk, donde Ucrania y Rusia los dos estaban avanzando de manera bastante interesante, los rusos cruzando el río Vovcha, los ucranianos ejerciendo presión contra los flancos de los avances rusos, capturando distintas posiciones, una dinámica muy interesante, pero parece ser que vamos a tener que comentar durante lo que pueden ser los próximos reportes más zonas de este sector. Si es que los rusos realmente comienzan a aumentar sus operaciones o reiniciar de manera profunda sus operaciones ofensivas en Gliboke, ya lo comentamos, puede cambiar bastante todo lo que es la dinámica de la zona de Lipsi, y al mismo tiempo esta presión que se está viendo desde el eje de Kupiansk hacia el este de Kupiansk puede volver a encender uno de los combates, una de las batallas más interesantes y más importantes del noreste de Ucrania. Kupiansk es un centro logístico importantísimo y obviamente los rusos quieren avanzar en esa dirección para poder capturar más zonas de Kharkov o Kharkiv, como quieran decirle, para así crear toda esta zona, este colchón entre la frontera rusa y la frontera ucraniana que Putin ha prometido una y otra vez. Para ir cerrando el video de hoy, quiero comentar distinta información que tiene que ver con el apoyo de países occidentales a Ucrania. Esta iniciativa, en primer lugar, la iniciativa de Chequia, que tiene que ver con el envío de rondas de municiones de artillería, estaría teniendo resultados durante julio y agosto, creo que más agosto que julio, se estarían enviando unas 100.000 rondas de artillería adicionales de estas municiones de 155 milímetros, lo cual en mi opinión no es mucho, pero sigue siendo una ayuda tremenda para que Ucrania sabemos que tiene necesidades bastante importantes en todo lo que tiene que ver con artillería, y veremos cómo se van enviando más envíos, valga la redundancia, de este tipo de municiones durante el próximo tiempo. Pero la información más interesante tiene que ver con que, lo hemos comentado bastante en el pasado, países occidentales, la Unión Europea, Estados Unidos, se han abierto la posibilidad de enviar distintos bienes congelados de distintas autoridades y de la Federación Rusa en sí hacia Ucrania. Estos no son los bienes en sí, no son los activos en sí, sino que son los intereses que han generado estos recursos a lo largo de los 2 años y medio que han estado congelados. Esas utilidades serían, lo hemos comentado,
serían enviadas a Ucrania a través de mecanismos de préstamos. Si es que terminan siendo pagados estos préstamos o no, esto es otra cosa. Pero parece ser que estos envíos están cada vez más cerca de llegar. Hay distinta información que nos señala que podrían comenzar a llegar estos envíos por parte de la Unión Europea, unos 1.400, unos 1.500 millones de dólares que podrían llegar en el próximo tiempo a Ucrania. También desde Estados Unidos se están tomando a cabo distintas políticas, distintas medidas por parte de la administración de Biden para que eventualmente se pueda comenzar a enviar estos recursos, lo cual, lo hemos comentado en el pasado, es una movida bastante llamativa que va a tener repercusiones no solamente para lo que es esta guerra, pero en mi opinión para la confianza de distintos países con lo que son las instituciones occidentales. Puede hacer que la inversión de distintos países como China a Occidente se haga un poco más difícil o un poco más desconfiada por último, pero es una medida bastante importante que están tomando los países occidentales para ir financiando a Ucrania, que como bien sabemos, Ucrania necesita desesperadamente esos recursos y veremos a futuro si es que habrá valido la pena o no. Pero eso ha sido más que nada el video del día de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos el día de mañana. Gracias y adiós.